Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Los asuntos electorales por estos días son los que están en primacía. Nosotros estamos a 4 días de un proceso electoral en República Dominicana y estos asuntos son los que ocupan ahora a Tommy Galán, quien pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, y le agradecemos profundamente que haya aceptado esta invitación esta mañana. Muy buenos días, Tommy, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. ¿Cómo vas? Herman, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Hoy temprano, día de San Valentín. Exactamente. La amistad y el amor. Tommy, que fue por muchos años senador de la provincia de San Cristóbal. Primero diputado. 14 años senador y 4 años como diputado. 18 años continuos en el Congreso Nacional. Tommy, bueno, vamos a comenzar de una vez con el tema que nos trae, que es este proceso electoral para el próximo domingo. De entrada, como responsable de asuntos electorales del PLD, cuéntanos, ¿cuál es la situación que ustedes ven en este momento sobre este proceso? Bueno, ciertamente mi responsabilidad ahora mismo es de secretario de Asuntos Electorales del partido y nos toca estar envuelto en todo el proceso organizativo de las elecciones. Para los partidos es una tarea muy ardua, porque aún la Constitución y la Ley Orgánica de la Junta Central Electoral, que faculta y establece como órgano rector en lo que es su responsabilidad de dirigir, administrar un proceso eleccionario, a los partidos políticos como actores fundamentales también nos obliga a tener un proceso de acompañamiento permanente en esa construcción. Pero igualmente los partidos tienen la necesidad de construir sus propios esquemas, paralelamente estableciendo mecanismos de control de calidad a los fines de ir certificando lo que se está haciendo aquí igualmente para nosotros. Para darte un ejemplo, nuestro reto fundamental es tener resultados a tiempo oportuno, sobre todo quizás mucho más rápido que la Junta Central Electoral. Y tú dirás, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace montando un esquema, una logística, que la eficiencia del trabajo electoral del PLD históricamente le ha permitido. Ustedes tienen un centro de cómputos y todo, porque déjame decirte esto, el PLD en su historia ha sido vanguardista en lo que ha sido la utilización de la tecnología. Son más de 15 años, 18 años que el PLD la ha venido utilizando permanentemente en cada uno de sus procesos de manera muy eficiente. Más de sí, casi 30. Sí, yo recuerdo a Víctor Grimaldi. Sí, porque Víctor Grimaldi y el fraude una vez en colosal. El proceso del 90, fue con un teléfono análogo, pero marcando los votos para ser transmitidos. Con esto te quiero decir, y debemos recordar que el PLD ha sido el único partido, y eso lo puedo decir, el único partido que ha tenido la capacidad de organizar unas elecciones nacionales con lo que fue el resultado de la consulta del 2021. Te lo digo porque nosotros como partido hicimos exactamente lo que la Junta está haciendo ahora. Ya. Nuestro proceso fue automatizado. Aunque tuvieron un lío terrible. Bueno, por lo del voto, ¿cómo que decía el doctor Leonel Fernández? El algoritmo de Leonel. ¿Tú te refieres a las primarias? Del 6 de octubre de 19. Pero eso fue la madre de la debacle. Que fue la Junta Central Electoral. Ya. Yo te estoy diciendo es de la consulta donde salió electo el compañero Abel Martínez, donde votaron más de 500,000. Y fue muy rápido ese proceso. Y ese proceso a nosotros nos tocó quizás en un plano menor. Sin embargo, nosotros utilizamos el padrón de ese momento de 6.300.000 dominicanos. El padrón completo. Padrón electoral. 16.300 colegios en esos momentos que fueron refundidos en 2.732 colegios que utilizamos nosotros 1.600 recintos con automatización, y el PLD logró a las 7 de la noche ya tener resultados prácticamente que definían el proceso a nivel nacional, sin ningún tropiezo. Por lo tanto, esa experiencia que ha acumulado el partido nos permite tener un nivel de visualización. Nosotros tuvimos que clonar igualmente las máquinas, nosotros tuvimos que hacer auditorías
de los equipos. Nosotros tuvimos que trabajar todos esos aspectos y contamos con la Junta Central Electoral porque fueron con los propios equipos que la Junta Central Electoral nos facilitó. Por eso, nosotros en esta etapa, acompañando a la Junta Central Electoral, que se entienda que tenemos el mismo propósito que la Junta Central Electoral, que el propósito de la Junta de salir bien es el mismo propósito de los partidos y principalmente el caso nuestro de salir bien, que sea un proceso transparente, diáfano, que la expresión popular expresada por cada uno de los dominicanos sea exactamente con precisión de décimas, que sea establecida y computada y reflejada en los boletines. Ese es el papel. Lo que pasa que a veces el papel de contrapeso de los partidos para la Junta no se entiende y se asume muy susceptible, porque la Junta regularmente no acostumbra a visibilizar esos fallos, porque muchas veces la Junta también va tratando de manejar la seguridad que refleja de hacer un proceso y como debe ser, vamos a decir, perfecto, su imagen. Entonces, digamos que renuncia a discutir los temas que le podrían afectar esa idea de perfección, que es lo que quiere decir. Yo creo que son extremadamente celosos, pero es el papel. Usted habló de en un momento escúchame, porque dice ¿sí? Contrapeso, pero de hecho los partidos son los protagonistas de este. Claro, pero cuando te digo contrapeso es porque yo siempre decía y le sugería incluso al presidente de la Junta, públicamente se lo expresaba, que es importante ese tipo de participación de los partidos. Te lo digo en el momento en que el PLD... ¿Usted siente que no han tenido suficiente? Te lo digo que era el PLD cuando hicimos el depósito del informe. Porque a los presidentes regularmente les es importante escuchar y no dejarse guiar simplemente de lo que a veces es parte de sus mismos actores, porque le permite generar contrapesos y tener garantías y seguridad. Por lo menos contrastar información. Claro, incluso. Claro. Pero tomando en cuenta esto, y usted es una persona que ha estado habituada a participar en procesos electorales, fue congresista durante 18 años, o sea que conoce en el terreno la cosa, y ahora como responsable de asuntos electorales, mi pregunta es la siguiente, ante esa manifestación. ¿Usted siente que en este proceso electoral de cara a las elecciones del próximo domingo, estamos a ley de 4 días, los partidos políticos no han tenido la participación idónea? ¿Siente que esta Junta Central Electoral ha estado cerrada a escucharles? Bueno, tanto así no podría decir. Sin embargo, pienso que a raíz de la presentación del informe que hizo el Partido de la Liberación Dominicana el pasado 23 de enero, lo hizo con la intención de poder reclamar o establecer ya en un punto en que para nosotros también fue sorpresivo de repente evidenciar una serie de vulnerabilidades que sí generaban preocupación, porque comprometían sensiblemente lo que podría ser la organización de un proceso que estaba a ley de 27 días de las elecciones. Pero no a 27 días, porque la gente lo puede ver desde el punto de vista de que el 18, cuando los equipos tenían que comenzar a entregarse el 5. Por lo tanto, a los que están organizando el proceso y para nosotros no son 27 días. Estábamos hablando de apenas una semana donde ya todas esas situaciones que se dieron como vulnerabilidades debían ya en las pruebas haber sido subsanados o no evidenciar esas situaciones. ¿Y fueron subsanadas? Cuando nosotros planteamos el informe, y yo lo decía, y de bueno explicar esto, y lo decía porque uno de los retos fundamentales de la Junta Central Electoral, y que tiene una presión, es que en la memoria del dominicano subyace lo que fue el último acontecimiento de materia electoral nacional, que fue el proceso del 2020, donde el nivel de frustración, indignación, que impactó la sociedad dominicana, generó un movimiento social que quien se perjudicó notablemente fue el Partido de la Liberación Dominicana, sin contar los 1.500 millones de pesos del presupuesto nacional que se votaron ese día.
¿Por qué? Por un exceso de confianza de la Junta Central Electoral, de ese momento, por obviar lo que debieron ser mecanismos de seguridad, de control interno, de no permitir visibilizar una situación que cuando se visibilizó en el proceso ya era irreversible repararla, y era una sencillez que pudo subsanarse rápidamente con un nivel de observación. El espíritu del PLD con ese informe es llamar la atención a la Junta Central Electoral sobre esos hallazgos, que de hecho, algunos de 14 que se realizaron, muchos de esos no estaban contenidos en el informe de auditoría que hizo CAPEL, por lo tanto era mucho más relevante. ¿Cuáles son los hallazgos así a título? Digamos, los más relevantes. Sabemos, a usted se le recuerda en esos días cuando presentaron esos hallazgos por decir que hackearon una impresora o algo así, que sus equipos, que uno de sus delegados pudo entrar. Pudo hackear. Entonces, bueno, la Junta dijo, pero no fue al sistema, fue como un equipo muy específico. A una impresora porque el Wi-Fi estaba abierto. Porque el Wi-Fi estaba abierto. Y entonces, bueno, después dijeron, eso se había tomado decisión y eso fue como la parte que se viralizó. Claro. Pero si usted dijera los 5 hallazgos más relevantes que ustedes tuvieron, ¿y cuál ha sido al mismo tiempo la respuesta sobre esas situaciones? Sí, fue un proceso de 2 pruebas que hizo la Junta Central Electoral. Sí. En aquella ocasión debe un poquito contextualizar el hecho. Y la primera fue, y la segunda fue consecuencia de la primera. Porque la primera fue situaciones que ni siquiera fueron los partidos que expusieron públicamente esa situación, sino fue la prensa nacional. Fueron titulares de periódicos en primera plana que manifestaban una serie de situaciones que se evidenciaron en las multifuncionales, que son las impresoras, escáner, situaciones propias, pero esa segunda prueba básicamente, y de ahí sale la iniciativa de presentar el informe, visibilizarlo, porque la Junta tiende a callar las cosas y al final colaboramos con eso. El Wi-Fi, por ejemplo, el 100% de los equipos, yo creo que la Junta un poco subestimó la capacidad de los partidos en la observación que íbamos a tener en ese proceso. Nosotros no simplemente lo limitamos a los delegados que van a un proceso a ver la manera en que si se puede hacer el acta, si se hizo o si finalmente se hizo, independientemente del trabajo que pudo haber tenido ese colegio para poderla emitir, sino observar la participación de los equipos. Y nuestros técnicos visualizaron en 120 colegios lo que eran esas situaciones de vulnerabilidad sensibles, porque la Junta un poco trata de restarle importancia a cualquier hallazgo que se hace, pero sin embargo son altamente sensibles. Sobre todo porque en tecnología no hay errores pequeños. Un error pequeño te compromete. Pero se todo. supone que el proceso, ese Wi-Fi, por ejemplo, ese ensayo era para que precisamente, para que se sometiera, o sea, se supone que cuando la Junta convoca a los partidos, le dice, bueno, vengan, esto es lo que tenemos. Sí. Es una manera de decir, vamos a verificar a ver qué es lo que pasa. Sí. No existe, o sea, ¿cuál es el fin de eso? ¿No se supone que es la solución de eso que se encuentre? Bueno, eso se hizo y debió hacerse el 21 de diciembre con la auditoría que realizó la CAPEL, donde monta los equipos, hace un laboratorio y esos auditores atacan ese equipo para generar y ver las vulnerabilidades. A eso es que se llama los procesos de ataque de hacker, para ver si pueden traspasar los mecanismos de ciberseguridad que han tenido. Eso fue el 21 de diciembre. Al momento en que nosotros presentamos ese informe, déjeme decirle, la Junta un mes después no había dado ninguna información. La Junta comenzó a hablar de los 25 hallazgos, que 19 habían sido corregidos, 2 estaban en proceso de corregirse y 3 aún no. En el momento en que empieza y sale la situación de esas pruebas. Sin embargo, las pruebas son los espacios para decirle a los partidos o a la sociedad, esto es lo que tenemos preparado y esto es lo que va a funcionar el día 18 de febrero. Vamos a hacer una prueba, porque las pruebas conllevan tú verificar que el recurso humano, tanto de la Junta Central Electoral, que son los funcionarios, dominan los procesos. Tú vas a evaluar lo que es el cronograma de ese proceso, cómo ha configurado la viabilidad, los tiempos, los plazos, cómo se domina y sobre todo la parte del escrutinio
que comienza a partir de las 5 cuando la mesa se cierra, porque todo el proceso realmente es manual. Tenemos un proceso manual. Lo que es automatizado o lo que tiene elementos y componentes tecnológicos es a partir de lo que es el proceso, primero, de digitalización de esa acta de escrutinio de voto, que es el resultado de lo que se recoge al cierre y el conteo de las boletas, lo que es el escaneo, el copiado y la transmisión de esa acta que va a ir por las nubes y será transmitida a la Junta Central Electoral para fines de procesamiento. Entonces, todo ese mecanismo y naturalmente, cuando se evidencian esas cosas del Wi-Fi, muy bien, nosotros lo recogimos en el informe, porque nosotros planteamos un informe de 23 páginas, establecimos todos los hallazgos, pero no solamente establecimos los hallazgos, establecimos de la manera en que podían subsanarse y corregirse cada uno de esos para poder dar garantía a lo que es el proceso. El Wi-Fi, bueno, lo pueden ver sencillo, pero sin embargo cualquier persona podía entrar, dominar una máquina, entrar a un espacio que no está autorizado, apoderarse del control de una impresora que es la que va a imprimir el acta oficial de ese proceso que va a transmitir, que la va a escanear. Entonces, aparentemente, claro, nosotros no hicimos nada extraordinario que no sea vulnerar y apropiar en un proceso de prueba lo que es el control de esa máquina. Y ese, de hecho, era básicamente el objetivo, ver cuáles eran Claro. las vulnerabilidades. Ahora, pero déjame terminar eso. La Junta dice, bueno, es verdad, nosotros no tuvimos que romper un candado, porque la Junta dejó el candado abierto y la puerta abierta. Estaba el Wi-Fi, en sentido, entonces, tenía que pagarlo. Claro, no, pero no tenía que pagarlo. La Junta posiblemente en el proceso que licita, porque por eso vemos y observamos que ha habido mucha falta de planificación en el proceso de cronograma, de la construcción de todo este proceso de flujograma. Porque cuando tú tienes un Wi-Fi que tú a tu suplidor, a tu proveedor, en un momento de licitación, tú le dices, mira, necesito 18,000 escáneres, fotocopiadoras, a los fines de hacer esto. Si tú no vas a hacer el Wi-Fi, tú sabes que tú tienes que decirle, desconfigúramelo. Ahora sí, la Junta subsanó. ¿Lo arregló? Porque o sea, eso le iba a preguntar. ¿La situación perdura o se arregló? Porque en esto tenemos ya que tener la visión de que estamos a 6 días. A 4 días, no a 4. La Junta subsanó medianamente, no exactamente como debió ser, pero ¿cómo? De que se estableció los procedimientos que deben observarse en ese proceso, apagar y mantener apagado ese Wi-Fi de esas impresoras. En ese informe se habló de esa acta de escrutinio de votos, que es el acta de nacimiento de esa. Es como que yo digo, es la fuente originaria de la información. Es el USB análogo que tiene ese proceso, porque es donde se recoge todo lo que aconteció. Y de esa acta de escrutinio de votos es que se va a construir y digitar el acta oficial. Por lo tanto, esa acta para los partidos era importante, sin embargo, pedíamos copia en el momento en que se podía establecer, porque, claro, en la visualización de un proceso donde tú tienes 12 delegados, 10, 7, 5 delegados observando, que no te permiten a cierta distancia, 5 metros, 4 metros, tú tienes una pequeña lactó con una pantalla pequeña que tú no tienes el control visual de lo que se está haciendo, por lo menos se trata. ¿Qué pasa? Para que usted vea lo que yo hablo de planificación, esa acta materialmente no se le puede dar a los partidos. No. No. ¿Por qué? Porque el tamaño de esa acta, como diseñó ese documento, la Junta Central de este proceso, no tiene copias. Pero también ese tamaño de esa acta no cabe en la impresora que la Junta compró. O sea, la impresora es mucho más pequeña que esa acta. Ese error de falta de planificación de los procesos no nos permite robustecer, fortalecer, documentar con una copia, y se autorizó a través de una resolución la semana pasada para que se le tire una fotografía en el momento en que se concluye, se le coloca la firma, el sello que no estaba previsto, el colegio y el recinto que no estaba previsto tampoco en el contenido de ese documento. La Junta también autorizó de que esa acta sea devuelta a la Junta Central Electoral. ¿Y ustedes saben por qué? Porque al final el único documento que nosotros tenemos, los partidos,
y la misma Junta para establecer una contingencia es ese documento. Porque ese documento es el que va a validar. Es el que sale de cada centro de votación. Sí, en el conteo, el acta de escrutinio manual. Sí, el que Después se hizo, que es la base. se hace un acta física, que es el resultado. La acta física es la que se transmite. Esa no. Sin embargo, esa es la única que certifica que lo que se fue por el aire es real. Que lo que llegó allá y lo que se computó a la hora de que la Junta nos ofrece la información de ese proceso coincide totalmente. Eso es un control de calidad. Entonces, vamos a brindarle un cafecito, ¿le parece? Sí, porque, ¿verdad? Porque yo lo iba a reclamar. No, yo... tienes rato ahí. Pero, Tommy, se da en sentido básico, ustedes desconfían de la Junta Central Electoral. Exacto. O sea, es que mira, ustedes, porque... nosotros confiamos, estamos apostando a que las cosas resulten como debe resultar, porque nadie gana con otra situación. Sin embargo, eso no nos quita el derecho de ser veedores, celosos, cuidadosos y reclamarle a la Junta y al presidente, y sobre todo al presidente, ayudarlo, porque nosotros es una ayuda. A veces uno siente que hay miembros de la Junta que no están tan concentrados. Hay veces que hay gente que uno siente que quieren jugar primera, segunda, tercera, cuarta, y entonces eso un poco desconcentra lo que debe ser la cohesión de un órgano colegiado. Bueno, ¿qué significa eso? Mira, te voy a decir, el día 4 de enero, yo tuve unas declaraciones que la recogieron medios digitales, y yo le solicitaba a la Junta que asuman con mayor concentración el proceso de las elecciones del 18 de febrero, que se concentraran mucho más, porque estamos frente a un precedente que todos tenemos que subsanar para devolverle a la sociedad la seguridad, la confianza de nuestro sistema electoral dominicano, que venía en un proceso de fortalecimiento a través de los años. Y yo lo decía porque era impensable, y para nosotros fue chocante que ese 21 de diciembre de ese año recibimos un informe de la Junta de un documento para que nosotros emitiéramos opinión con el tema de un proceso de licitación de la nueva cédula electoral que ellos tienen programado, con una inversión de 20 millones inicialmente de dólares, que representaban 1.250, que el 21 de diciembre diéramos una opinión en 10 días, que era el 31 de diciembre, porque el 15 de enero ellos tenían una licitación a los fines de... Entonces tú decías, caramba, pero en la velocidad que estamos los partidos, inmersos y concentrados en un proceso, la Junta envuelta en situaciones así, no se explica. Y cuando yo observo el cronograma, que es fruto de la planificación que debe llevar cada uno de los procesos, y tú ves la imposibilidad de que la Junta materialmente no puede cumplir con un requerimiento que lo que va es arrojar transparencia y seguridad y tranquilidad a todos los partidos, porque nadie obvió y compraron un equipo de una impresora que un hijo mío que estudia informática en la universidad, yo se la llevo a su casa y me la va a reclamar, que porque yo le llevé eso, porque son equipos caseros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de esa planificación. La Junta no le llegaron los UPS, una gran cantidad de UPS, 5,000 y picos. Y eso llegan hoy. La ley plantea que 5 días antes debe tener la Junta, en cada Junta Electoral Municipal, todas las valijas, y en este caso también los equipos para fines de conversar. Claro, ya eso se ha cumplido. Pero ¿qué hizo la Junta? La Junta se vio en necesidad de salir a buscar 5,000 UPS para subsanar, porque los otros llegan en esta semana. Eso se llama imprevisión, planificación. Tommy, yo pienso que efectivamente es el papel. Usted está haciendo su papel ante la Junta de reclamar, de supervisar, de ser veedores, a la vez que son los principales actores del proceso. Ahora, la sociedad dominicana, bueno, y se da por descontado que muchos de esos señalamientos fueron subsanados, ¿no? ¿Verdad? Gracias a
señalamiento de ustedes. Bueno, ayer la sociedad dominicana fue estremecida, no estremecida, pero sí se le llamó la atención una denuncia que algunos consideramos tremenda, tremendista, en la cual se habla de un hackeo, que el próximo domingo habrá un hackeo a las 5 de la tarde. Se parte de un tuit de una persona y otro señalamiento de otra persona, y el PLD asume, y la Fuerza del Pueblo asume, y el PRD asume esa denuncia como válida. ¿Cuál es la preocupación de ustedes sobre ese asunto? Y agrego ahí, perdón, para que me diga de una vez, si no temen que esto se le convierta en un boomerang, si esto no es un llorar temprano para... No, de ninguna manera. Pero no se trató de un tuit. Realmente en la Procuraduría General de la República se depositó una denuncia formal por una de estas personas estableciendo esos aspectos, dando información, identificando con pasaportes y estableciendo puntualmente aspectos. El PLD y en este caso los otros partidos de la Alianza RD, lo que han hecho es lo que debe corresponder naturalmente, es simplemente si una situación así no puede tampoco dejarse de lado. Y más que ese informe, no, yo lo extrapolo a lo que ya nosotros habíamos presentado 25 días anterior, que son una serie de vulnerabilidades, que incluso el tema del UPS que se menciona ahí está contenido en nuestro informe de hace 25 días. Y decía que esos UPS tenían el Bluetooth abierto. Igualmente era donde también se manipuló en las pruebas que se realizaron. Entonces, otros aspectos que también... Entonces, cuando esas vulnerabilidades de repente se pudieron observar, ver algunos aspectos que la auditoría que hizo CAPEL, que ciertamente fueron subsanados y que nosotros comprobamos porque nosotros visitamos el laboratorio y pudimos buscar información y respuestas, aunque muchas soluciones necesariamente se hicieron porque el tiempo limitaba la posibilidad de hacer otras con mayor alcance y garantía. Pero ojo, nosotros fuimos a ese laboratorio, ¿ustedes saben cuándo? Cuando nosotros depositamos, eso era desconocido por los partidos y por el PLD, nosotros no habíamos tenido acceso a... ¿Cuándo fueron? ¿En qué fecha? Eso fue, nosotros presentamos el 23, la Junta presentó el informe de CAPEL posteriormente a nosotros, pero debe explicarte esto, el sábado siguiente, porque se llamó una mesa de discusión de urgencia, una mesa técnica, fuimos. Entonces, ¿qué pasa? Esos elementos que son vulnerabilidades que se observaron, si tú los asocias a una situación así, pero usted dice que uno dice, bueno, pero hay cosas que hay que atender, hay que observar. Y es un llamado. La Junta es la primera interesada en crear. Nosotros entendemos que la Junta ha trabajado, los procesos que hemos observado han sido subsanados medianamente, no idealmente como debieron establecer las garantías de un blindaje de un proceso, pero estamos en observación permanente. Sí, pero una cosa es la observación, una cosa es la duda, una cosa es, bueno, esa crítica, lo que sea que hagan, y otra cosa es sembrar una niebla, una duda sobre la pulcritud del proceso. Bueno, tú sabes que esos fueron dos ciudadanos que hicieron No, pero el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo lo asumen. Bueno, nosotros simplemente estamos diciendo lo que corresponde. Eso hay que estar en observación y ponerle atención a esas cosas. Mira, déjame decirte esto, la tecnología, mira lo que pasa con la tecnología, y a mí me ha tocado mucho, uno envuelto en todos estos años en estas cosas, te genera un nivel de precisión en las informaciones, te da celeridad en los resultados rápidamente, te permite configurar una serie de fórmulas, indicadores que son muy importantes en cada proceso. Pero la tecnología tiene un problema, que es traicionera. Eso es lo que decía. Entonces yo decía, por ejemplo, en estos días, que lo pongo como porque a mí me gusta hablar con un lenguaje llano, que la gente entienda. Yo decía que cuando se suspendió el concierto que hubo en enero de Luis Miguel,
esos técnicos habían configurado esa pantalla 73 veces el año anterior, el 73 conciertos que hizo, porque es el mismo montaje. Y un problemita que en un momento salió a relucir cuando no hubo tiempo de resolver. Cuando pasó lo del... Eso es Murphy. Cuando pasó lo del 20, señores, yo recuerdo que un día antes, 2 días antes, las expresiones de garantías, de seguridad del presidente, de la Junta de ese tiempo, porque la verdad que uno tampoco hace las cosas para que las cosas salgan mal, pero esa es la sensibilidad y eso hay que cuidarlo. Simplemente yo no creo que ningún llamado que pueda ir en dirección de alertar preventivamente una situación no sea un llamado que vaya a colocarse con la atención. O sea, no están poniéndose adelante, no están gritando temprano. De ninguna manera, no. de ninguna manera. Porque mira, si yo hago ese informe y encuentro esos hallazgos, pero eso es otra cosa. Y yo no te lo digo a ti, ¿qué tú pudieras pensar de mí? Mala fe. Es un acto malicioso, ¿verdad? Pero, ahora, si yo te lo estoy diciendo, no te me pongas guapito, porque al final lo que está aquí yo no quería encontrarlo, pero fue lo que encontré con mis técnicos. Tengo la responsabilidad de informártelo, porque al final todos somos responsables. Usted tiene a mano un informe técnico. Usted dijo ahorita que ustedes tenían 25 hallazgos. No, el informe de la CAPEL. El informe de la CAPEL, que lo mandé. El informe de la CAPEL que lo mandé, que rindió un informe preliminar, este informe preliminar, la CAPEL establecía que una buena parte, ahí están ustedes, ese es el informe de la CAPEL. La CAPEL incluso, si bajamos de esta página y nos vamos a la página número, déjame ver, señor director, ¿dónde está el cuadro, el primer recuadro? En la página 8, resultados obtenidos en la etapa de seguimiento. Ellos dicen que de las recomendaciones que hicieron, esas que están en azules, se habían cumplido. Estamos hablando... Este informe es, déjame revisar la fecha, porque después del 11 al 19 de enero del 2024. No, eso lo remitieron, pero esa auditoría se realizó el 21 de diciembre. Exacto, pero ese fue el informe último que ellos, bueno, creo que incluso después de ese hay otro, porque es importante ver cuál es la situación de solución, aquí la mencionan, o sea, al 24 de enero. Dice que el 79% estaba corregido. Pero sobre eso yo te podría decir rápidamente, porque esa parte es evidente. CAPEL es un organismo técnico muy competente y esos aspectos, cuando fuimos al laboratorio, observamos en las soluciones que se habían hecho, muchas sí se planteaban situaciones de tiempo, que no eran las que a veces un técnico en un alto nivel puede plantear una solución, pero a veces esa solución no es posible porque tú tienes plazos fatales. Tú estás con el tiempo. Entonces, tenemos el 18 de febrero, pero no es el 18 de febrero, tenemos el 5, donde esa máquina tiene que estar en todos los sitios, o comenzar el proceso. Entonces, pero esa parte se hizo, se observó y se atendió, y nuestros técnicos validaron lo que se había hecho en ese aspecto. Ahora, lo que se observó en las pruebas, algunos de los aspectos no estaban naturalmente en ese proceso. Por ejemplo, un elemento de recursos humanos fundamental, el 80% de los funcionarios de esas mesas se visualizó que no tenían un dominio en el manejo simple. No estoy hablando que tiene que ser simple. ¿En qué fecha fue eso? La del 13 y la del 20. Pero ya eso lo superaron. Bueno, la Junta Central Electoral empezó a hacer reforzamientos en una cantidad, y pienso que ellos han tenido también que aumentar la cantidad de técnicos, que fue de las sugerencias que se le hizo. ¿Se aumentaron? A los fines de que esos técnicos, cada colegio o recinto, pudiera tener una mayor capacidad de solución para evitar los cuellos de botella. Hay que entender el día de, cuando los comienza, la gente ahí en fila, a veces cogiendo sol, ansioso, los nervios. Y esa situación, cuando una mesa se para porque hay un problema técnico y hay que esperar, en vez de esperar 2 minutos para resolver eso, hay que esperar 20 minutos, 25 minutos, porque un técnico está solucionando una serie de cosas. Mira, déjame decirte, en la primera prueba hubo un retraso de 2 horas, porque todos los técnicos hubo que esperar, porque nadie dio pie con bola para armar ese. Hay una cosa, Tommy. Pero yo no quiero centrarme ahí, porque al final estamos ya frente al proceso. Y si usted está diciendo que, vamos a ver, de ese porcentaje de dudas que ustedes presentaron, usted dice, se ha solucionado un porcentaje, habían 3 por solucionar, 2 que faltaban. Es como si usted tiene un vehículo y usted se enchiva, está enchivado en una esquina, y usted, no, porque yo me enchivé hace media hora.
pero ya usted pasó el enchivamiento. Entonces, de todas esas cuestiones, ¿qué es lo que se ha pasado? Sí, porque yo noto, hay unas partes que ustedes presentaban que son lógicas de un proceso, porque es entre gente. Entonces ellos nos están poniendo de acuerdo aquí, y nos tenemos que poner de acuerdo, y dicen, no, Edith, pero tú me dijiste hace 2 horas, pero ya el agua ya se la trajimos, ¿entiendes? Ya le trajimos el agua, usted quería agua, se la trajimos. Entonces, para que la gente entienda, y nosotros entender, en este momento, de todas esas dudas, usted dice, ¿qué prevalece? ¿Qué se solucionó? Ustedes hicieron unas propuestas, y de esas, ¿cuáles fueron atendidas? Todas fueron observadas, porque al final la Junta le da de lado a eso, pero uno sabe que en los procesos se han subsanado la atención. Lo que te quiero decir que cuando tú tienes una medida que posiblemente no es la que blinda, aún tú hay niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, tú dices, apaguen el Wi-Fi, ok, lo apagan. Pero eso no quiere decir que frente a un dominio de unas máquinas que los delegados no controlan, que no tenemos el derecho de ponerle la mano, que tenemos que estar a cierta distancia, que venga alguien y la prenda simplemente pasándole el dedito. Entonces eso genera tener que tendrán que estar pendientes igualmente siempre. que el UPS. El UPS, por ejemplo, que compraron, tiene una capacidad de independencia, de autonomía de 2 horas nominalmente, pero físicamente realmente es de 40 minutos. El UPS es para que esté conectado como... Y mira, yo no sé por qué la Junta tenía unos UPS que eran unos inversores con una autonomía de 10 y 12 horas, que cuando esos equipos trabajan, no trabajan con la energía eléctrica del colegio, no. Es con ellos permanentemente con autonomía para evitar que un apagón venga. Estos no, ahora viene un apagón y es para que ellos se usen después que el apagón va. O sea, son cosas que pudieron haberse evitado y lamentablemente tú dices, ¿y qué pasó? Y mira, vale la pena que la Junta dé un informe. ¿Qué pasó con todos esos equipos? Porque se pudieron dañar. Ya. Porque lo que tenía entendido que eso podía recuperarse. Tommy Galán, PLD y Fuerza del Pueblo y el PRD van unidos. Pero es una unidad y lucha de contrarios. O una unidad y lucha entre aliados. ¿Quién se traga a quién? ¿Quién supera a quién? ¿Quién saca más? Esa alianza, ¿cómo... ¿Cuántas candidaturas comunes lleva a nivel municipal en términos de, por lo menos, de alcaldes? ¿Y cuánto espera obtener el PLD? Tú sabes que la alianza se estableció en lo que es la parte municipal, aunque hay algunos aspectos de algunas senadurías que sí pudieron definirse y se habla de la posibilidad, pero bueno, las cosas se llevan por etapas. Y en esta parte no es solamente PLD Fuerza del Pueblo, está el PRD, hay otros partidos, hay ocasiones que uno necesariamente puede pactar con uno y no con otro, pero eso envuelve un amplio campo de lo que son alianzas que se manifiestan en las provincias. En la provincia de San Cristóbal, por ejemplo, tiene 8 municipios y no en todas está la alianza, en otras está la alianza y así sucesivamente. Y pienso que el problema es el siguiente, para decirte, es evidente de que el gobierno tiene una presión extraordinaria, porque este comportamiento anormal, vamos a decir grosero, desmedido, de lo que se observa en el uso de los recursos del Estado, en un principio que yo pienso que el gobierno lo ha colocado, yo pienso que eso está en la cabeza de los PRMistas y del gobierno. Ellos entienden que cada cabeza tiene un valor, un precio, depende de ellos si lo pagan o no, y así es que están actuando. ¿Qué sucede? Es innegable que esa alianza le genera situaciones y los resultados de esa alianza impactan sensiblemente el mercado electoral con relación a la proyección de mayo. Y ese es el miedo, ese es el temor. No es decir, bueno, ganamos más alcaldías de 258 alcaldes, directores de distrito y 158 alcaldes, eso no es lo que definirá... que son 399. Yo pudiera ganar menos alcaldía y haber totalizado más votos. Usted está pensando, los municipios más grandes. Usted está pensando en la unidad para mayo. Claro, porque el PRM tiene esas presiones. La conformación entonces usted no piensa que van a y la ganar sumatoria.
No, te estoy haciendo el ejemplo es para que tú puedas Ya. entender que la lectura de febrero tiene varias variables. Ya. Tú puedes tomarme en función de cantidad de alcaldes. Sí, Ok. en las 5 provincias más grandes, los Yo municipios gané más grandes más, pueden gané ganar. menos, yo gané, empatamos. Mira, la fuerza del Eso me recuerda un poco a Miguel Vargas cuando Perdón, ganó menos y ganó más. la alianza ganó más alcaldes, se estableció muy bien. Eso son lecturas Ya. que se van a visualizar. Ahora, la lectura fundamental, la más sensible al Para mercado electoral, es la totalidad de los votos. ¿Por qué? Porque aún tú ganando menos alcaldías en términos cuantitativos, pudieras tener mayor nivel de votación en la Alianza RD. ¿Qué dice? Imagínate la Alianza RD, poniendo un ejemplo, proyectado en lo que podría ocurrir, 55%, la totalidad de los votos de la alianza. ¿Qué te dice eso? Bueno, te dice que no hay Segunda vuelta. que ustedes van en la no primera. hay Pero eso es si se perdón, juntan. que no hay definición en una primera vuelta electoral. Ya. ¿Y que Porque cuando la lo cantidad, suman? eso también te dice que la posibilidad de una alianza entre esas dos fuerzas naturalmente va a generar ganancia de causa, porque proyectada una presidencial coloca al gobierno y al PRM en una posición. No hay posibilidad de una alianza en primera desventaja. vuelta. Bueno, Es que hay, ¿qué te Hay más digo? tiempo Yo ya. pienso que el domingo va a ser, como dice el presidente, un punto de inflexión. Va a ser un punto que va a dar lecturas y va a abrir la Bueno, ya mente y vimos- la imaginación para ver qué se puede y qué no se después puede vamos a hacer. hablar Esperaremos, entonces. de ese proceso. Ese es el miedo del gobierno. Gracias, Tommy, porque no tenemos más tiempo. Lamentablemente, Gracias, Tommy, Tommy, me Galán. gustaría seguir hablando de ese proceso y de esa unidad y de cómo curaron esas heridas, pero eso será en otro momento. Gracias a Tommy Galán, que es responsable, secretario electoral del Partido de la Liberación Dominicana, por estar esta mañana a 4 días del proceso electoral, escuchando un poco las preocupaciones que tiene su partido y la alianza en sentido general. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.